Vamos a iniciar el día de hoy este capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Este capítulo 2, en los versículos 1 al 4, que será donde nos vamos a detener, contienen la primera de varias advertencias que se va a encontrar a lo largo del libro de los Hebreos. Permítanme leer el pasaje para adentrarnos ya en el tema. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Le hemos puesto por título al estudio de hoy: el peligro de descuidar una salvación tan grande. Desde mi niñez he tenido fascinación por las embarcaciones marítimas. Nací en la ciudad de Lima y he vivido gran parte de mi vida en Perú muy cerca del mar. Literalmente desde la parte elevada de casa se podía ver el mar y desde ahí se distinguían los barcos. Más de una vez he tenido la oportunidad de navegar en embarcaciones de distinto porte. Y cuando tenía 14 años, cuando mi hermano mayor era guardacostas, tuve la oportunidad de ir mar adentro en una lancha, en una patrullera, y poder ver las grandes embarcaciones que venían del extranjero. Era verdaderamente fascinante ver cómo un barco de tan grande porte pudiera flotar. Conozco bien de los barcos. Por un buen tiempo pude ver el armado de las piezas y ir a los astilleros donde se las ensamblaban. He visto los barcos por dentro, por fuera, los he visto en el mar y he andado en ellos. Sé muy bien de lo que hablo. Una de las cosas que más me llama la atención de los barcos es la necesidad de llevar anclas. Ellos no tienen frenos. Son enormes y no tienen frenos, así que las anclas son importantes. Una de las cosas que yo no sabía es que en la parte delantera de los barcos siempre suelen tener un ancla de repuesto. Porque en el caso de llegar a perder el ancla, no la cadena, porque el ancla es la parte final de una larga cadena. Si llegaran a perder el ancla, tendrían que levantar la cadena y colocar un nuevo ancla para que la corriente no llevara el barco, no llevara la embarcación. Las anclas son importantes porque las fuerzas de la marea tienen un poder asombroso para llevar las embarcaciones pequeñas y grandes. Las anclas son necesarias. El autor a los Hebreos en este capítulo nos habla de poder tener un ancla de la fe y nos habla del peligro que corremos si es que descuidamos el echar bien el ancla. Permítanme recordarles quiénes son los lectores. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en el versículo 32, el autor dice de ellos lo siguiente: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. La carta está dirigida a gente de fe. La carta está dirigida a hombres y mujeres que en medio de
esta etapa de dejar el judaísmo y la tradición en la cual ellos habían nacido y crecido, en el conocimiento de la ley, de los rituales y de cada una de las ceremonias, ahora ellos han escuchado el mensaje de la gracia en Cristo Jesús y han creído en Él. Y por un momento esto ha traído gran cierta clase de males sobre ellos. Literalmente nos dice padecimientos, vituperios, tribulaciones y literalmente toda clase de sufrimientos que tuvieron que pasar, y en un momento los pasaron con gozo porque tenían una fe firme en el Señor. Pero los ataques constantes y un mundo que va en una dirección contraria a la del Señor empezaban a ser una gran amenaza para ellos, como lo son para nosotros. El autor entonces va a hablarles acerca de no descuidar esta salvación, y yo quiero hoy mostrarles por lo menos 3 verdades sobre el descuido de la salvación y cómo afecta eso a nuestra vida. En primer lugar, quiero que notemos que descuidar nuestra salvación es resultado directo de nuestra negligencia. Repetiré esto. Descuidar nuestra salvación es el resultado directo de nuestra negligencia. En el versículo 1 nos dice la palabra lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando suelo ir al supermercado, aquí en Buenos Aires, normalmente, ya a esta altura, todos los supermercados tienen algo que se llaman escaleras eléctricas o sistemas de rampa eléctricas. Uno simplemente llega hacia la parte del inicio de ellas, posa sus pies y es llevado por la corriente que moviliza estas rampas. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que de los muchos shopping que he visitado, casi siempre se arruina la escalera eléctrica que va de subida. No la de bajada, la que va de subida. Y he notado que mucha gente que conoce que los shopping tienen 2 escaleras eléctricas en distintas posiciones, al ver la escalera eléctrica de subida arruinada, decide caminar hasta la siguiente escalera eléctrica que los llevará a subir. He visto también que cuando uno va en la escalera eléctrica de subida y uno es algo ansioso, tiende a caminar para llegar más rápido hacia arriba. Pero no caminas en la escalera que va hacia abajo. Simplemente en la que va hacia abajo te dejas llevar. Y aquí hay algo interesante, porque no nos solemos deslizar hacia la santidad. Tampoco nos solemos deslizar al crecimiento espiritual. Siempre nos deslizamos hacia lo malo, hacia los acomodos, hacia la tolerancia de lo que está mal, hacia la aceptación de ideologías erradas. Nos deslizamos hacia el pecado. Deslizarse es deslizarse de algo para ir a algo, deslizarse de un punto para llegar a otro. El autor empieza con un por tanto. ¿Por tanto qué? Debiéramos preguntar. Por tanto, ¿quién es Cristo?, nos dice él. Él nos ha hablado en el capítulo 1 de que Cristo es superior que los profetas y Cristo es superior a los ángeles. Y por tanto, esta supremacía y superioridad de Cristo, que Él nos ha hablado con argumentos irrefutables que demuestran la superioridad de Cristo, nos dice ahora que es necesario que prestemos más diligencia en atender las cosas que hemos oído. Atender aquí significa aplicar todos nuestros sentidos de la manera más alerta posible. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo debe considerar quién es Cristo. Esta es la clave con la que vamos a iniciar este versículo. Debemos aplicar todos nuestros sentidos y ponerlos alerta para notar quién es Cristo. Cristo es superior a los profetas y a los ángeles, y por cuanto Cristo es superior, yo debo prestar atención a Cristo. El autor a la carta nos dice que nosotros
corremos un grave peligro, y el peligro es que si no oímos, podemos deslizarnos. La palabra griega que se utiliza aquí para desliz hace alusión a un barco que es llevado a la deriva por la corriente porque simplemente no ha tirado su ancla. No es una embarcación que va a la deriva porque no tiene ancla. No es una embarcación que va a la deriva porque tiene marineros ignorantes. No es ese el problema. Esta es una embarcación que tiene un ancla y que tiene marineros conocedores en la materia, pero simplemente en el punto donde tuvieron que tirar el ancla decidieron no tirarla y dejarse llevar por la corriente, y ese dejarse llevar por la corriente los llevó a donde no tenían que ir. He aquí el problema del desliz. Preguntarnos entonces debemos, ¿por qué nos deslizamos? Les daré dos razones por las que creo que nos deslizamos. Lo primero es porque solemos creer que no tenemos que hacer nada, que llegar a Cristo es todo. No, en esta mala predicación que se nos ha dado de acepta a Cristo y todo lo demás está solucionado, creemos que no tenemos que hacer nada, y eso es un error. Pensémoslo así. La comida en la heladera no alimenta a nadie. Debe ser comida. Si no se come, por más que tengas alimento en la heladera y no se come, no te nutres. La medicina que no se toma no cura a nadie. Puedes tener cajas y cajas de medicina para tu enfermedad, pero si no la tomas, jamás tendrás curación. El agua en el dispenser, al menos que la bebas, jamás saciará tu sed. De la misma manera, cuando tú tienes una Biblia en casa, pero no la lees, no meditas o no vives conforme a ella, no te puede dar crecimiento. Y repito la lista, porque a veces cumplimos una parte de la lista y creemos que basta, pero tener una Biblia que no se lee no sirve. Ahora, leerla y no meditarla no alcanza. Y peor aún, leerla, meditarla, pero no ponerla en práctica, no traerá crecimiento, porque hay gente que la lee y medita, pero no la vive. La conoce, la entiende, la sabe, hasta la enseña, pero no la pone en práctica. Y eso no sirve para nada. ¿Cómo se convierte alguien en un creyente frío? Te diré la respuesta, es muy sencilla. Porque capaz es tu estado, un creyente frío, un creyente con un corazón frío. ¿Cómo te convertiste en esto? La respuesta es sencilla. Simplemente no hiciste nada. No hiciste nada. Si quieres ser un creyente frío, no hagas nada. No leas la Biblia, no ores, no sirvas, no ofrendes, no tengas comunión con los hermanos, simplemente no hagas nada y serás un creyente frío. Repito, esto es como encontrar la escalera que desciende en el shopping. Simplemente posa tus pies sobre ella y te llevará en ese camino descendente de la planta alta a la planta baja. Te llevará, posa tus pies y déjate llevar, no hagas nada. Por el contrario, si quieres subir de la planta baja a la planta alta, la escalera no es eléctrica, siempre va a tener que ser peldaño tras peldaño en un camino de esfuerzo. El autor nos dice, esforcémonos, prestemos mayor atención. Utiliza aquí una figura maravillosa porque dice, es necesario que prestemos no atención, sino más atención. El superlativo es importante aquí. Si a lo que venimos viviendo le prestamos atención, más atención a la salvación, más atención a la persona de Cristo, porque corremos el riesgo de deslizarnos, y muchos se han deslizado de su fe. Una segunda razón por la cual nos deslizamos es porque no nos gusta oír las advertencias. Y soy claro en esto y me incluyo. No nos gusta oír las advertencias. El autor remarca la necesidad de prestar mucha atención al oído. Dice, prestemos más atención a lo que hemos oído. Una y otra vez, Dios, como nos dice el versículo 1 de Hebreos 1, Dios ha hablado.
Dios ha hablado a los padres por los profetas, pero en este último tiempo Dios habló y dejó de hablar definitivamente, habló en la persona de Cristo. Cristo es la revelación total de Dios. Ahora nosotros la tenemos y la tenemos por escrito, bien escrita. Debemos prestar atención a ella, pero a veces nos pasa en que en este oír un mensaje, Dios a veces es repetitivo. Y tal vez te pasará, si eres oveja mía, te pasará que escucharás que vuelvo a algunos versículos y no es algo que yo quiero. Es algo a lo que el Espíritu Santo nos guía. A todo predicador nos pasa así. El Espíritu Santo nos guía porque Dios insiste en alguna palabra y nosotros solemos rechazarla porque es un sermón que ya hemos oído, o es un versículo que ya hemos escuchado, o es un texto que ya conocemos, pero allí debemos prestar atención. Porque Dios algo nos está queriendo decir. Cuando nosotros no hacemos caso a la Escritura que nos advierte, corremos riesgo. Debemos oír. Aun cuando leemos la Escritura, no solemos prestar atención a las tristes consecuencias de la desobediencia que la Biblia nos muestra. Dios nos ha revelado su voluntad y debiéramos vivir en ella. Quiero que puedas ver solamente un ejemplo. Un ejemplo te daré. El Señor le había dicho a su pueblo, cuando los liberó de Egipto, que ellos no debían unirse en matrimonio con las otras naciones, con los hijos o las hijas de otras naciones, con los inconversos, con los incrédulos. ¿Qué encontramos luego en la Escritura? En el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 6, dice: tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Jueces nos dice en el capítulo 13, versículo 3, le respondieron su padre y su madre, hablando de Sansón: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Señor dijo no, y él, que era un nazareo consagrado para el servicio a Dios, quería estar con una filistea. Primera Reyes 11:2 nos dice: de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unan con ellas, ni se unan a vosotros, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a estas naciones y a esas mujeres con gran amor. Y sabemos cómo termina la historia de Salomón, un Salomón que termina en la idolatría, desviándose porque amó a mujeres que eran idólatras. Y podría seguir con pasajes como Esdras 9:2, donde se nos dice que los líderes fueron los primeros en desobedecer este mandamiento de no unirse en yugo desigual, del cual nos habla también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. No se unan con los incrédulos. ¿Qué sucede? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Tienes un novio inconverso. Tienes una novia inconversa. Y lo tomas a la ligera y crees que no tendrá ninguna consecuencia, pero la tendrá porque Dios ha dicho que tendrá consecuencias. Te desviará. Permíteme decirte con todo amor y respeto, no creo que tú seas tan sabio como Salomón. Y desviaron el corazón de Salomón. No creo que seas tan consagrado como Sansón, y desviaron el corazón de Sansón. No creo que tengas tanto conocimiento como los príncipes de Israel, y desviaron el corazón de estos hombres. Porque literalmente la Biblia nos dice que cuando nos unimos con alguien que no comparte nuestra fe y nuestra práctica, nos desviarán el corazón. Y hoy hay muchos que tienen el corazón así de desviado. Es necesario prestar atención a las advertencias. Una y otra vez la Escritura nos dice: presten atención. No hagan esto porque hay una ley de la siembra y la cosecha, pero no prestamos atención. Nos molesta que nos digan: no hagas esto. A veces nos tomamos la ira contra el pastor porque el pastor viene y nos dice: no hagas esto. Los pastores simplemente decimos lo que Dios ya ha dicho en su palabra.
Si no quieres oír al pastor, escucha a Dios, lee tu Biblia y te encontrarás con lo que Dios ha dicho que no hagas y las consecuencias que vendrán si lo haces. Ya lo demás es un acto de negligencia. Descuidamos nuestra salvación porque somos negligentes. Nos desviamos porque somos negligentes, porque oyendo no oímos. No queremos oír, tenemos los oídos pesados para oír la palabra de Dios. Lo segundo es que descuidamos nuestra salvación y a veces creemos que eso no traerá consecuencias. Y permíteme decirte, descuidar la salvación siempre traerá consecuencias. En el versículo 2 de este capítulo 2 de la carta a los Hebreos nos dice el autor lo siguiente: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor inicia este segundo versículo haciendo mención de la ley. Todo buen judío sabía que la ley había sido dada a Moisés en el monte y que los ángeles habían intervenido en eso. Hay 4 pasajes en la Biblia que nos dicen sobre ello y no tengo tiempo para ahondar en esto. Pero ellos sabían que la palabra había venido por medio de ángeles y bajo la ley todo pecado, nos dice el autor, todo pecado, toda transgresión y desobediencia recibió castigo. Basta leer para entender que había cosas en la ley que uno debía hacer porque Dios ordenaba que las hicieran. Y si no las hacían, la paga del pecado era solamente una: la muerte. La paga del pecado era la muerte, la desobediencia traía eso. Hay 2 palabras que el autor usa de manera maravillosa aquí. La primera es la palabra transgresión. Transgresión implica que alguien puso una línea en el camino y dijo: hasta aquí, no la traspasen. Y el que iba en el camino, viendo la línea, decidió traspasarla. Habrá consecuencias. Si tú te atreves a cruzar una luz roja en el semáforo, porque simplemente no quieres esperar, o estás apurado, o tienes ganas de cruzarla, tú corres el riesgo de que alguien te choque si es que viene por la otra vía. Y tú serás el culpable. Irás ante un tribunal y serás culpable y pagarás las consecuencias porque tú traspasaste una medida de alto. No podías hacerlo. No podías hacerlo. Simplemente no podías hacerlo porque la señal de alto está para eso, para que te detengas. Transgredir es pasar la barrera. Y el autor nos dice: cuidado, porque la palabra de la ley que vino por medio de Moisés, dada por los ángeles, y los que desobedecían esos mandatos tuvieron castigo. La otra palabra que utiliza es la palabra desobediencia. Y la palabra desobediencia aquí significa aquel que oyendo no escucha. Aquel que dice: te escucho pero no me importa. Aquel que no está prestando atención a lo dicho y por lo tanto vive conforme a lo que no escucha y debió haber escuchado. Eso es desobediencia. Y esa desobediencia recibió justa retribución. Literalmente. Debemos entenderlo. El autor nos va a decir más adelante en el capítulo 10, versículo 28 de su carta, Hebreos 10, 28, lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Repetiré la pregunta. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado,
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor dice, hermanos, Dios no dejó sin castigo a los que menospreciaron la ley. ¿Cómo podría dejar sin castigo a los que menosprecian la gracia? No lo hará. No lo hará. Entiendo cuando un predicador dice que no debiéramos predicar el temor. Y claro que no es lo más importante. El amor es más importante porque el amor echa fuera el temor. Pero muchas personas no han entendido el amor. No han entendido el amor. Toman el amor como libertad que no tendrá consecuencias. Como los niños a veces le ven a los padres el papel de tontos cuando no hay disciplina. Porque dicen, papá no hará nada. Dice siempre que me va a castigar, pero nunca me castiga. Algunos se han tomado esa misma idea con Dios. Creen que Dios es su Padre y llaman a Dios Padre. Sin embargo, viven desobedeciendo y pasando los límites de Dios y creen que nunca habrá consecuencia. Y permíteme decir lo que dije en este segundo punto. Hay consecuencias. Debemos entender que hay una ley de retribución espiritual en la cual a más conocemos de Dios y a más hemos visto a Dios, más se nos demanda obediencia. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24 lo siguiente. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales, y subraya esto, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y les dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ya que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús es claro en su reproche. Si en las ciudades de Tiro y Sidón o en Sodoma se hubieran hecho los milagros que Él hizo en estas ciudades, en Corazín, en Betsaida y en Cafarnaúm, esas ciudades se hubieran arrepentido. Sin embargo, Sodoma, Tiro y Sidón, que vieron milagros, prodigios y señales, no lo hicieron. Y el juicio será mayor para ellos. A veces me pasa mis charlas cuando intento animar a un hermano, a una hermana, exhortarlos con amor. La palabra exhortación es animar, es llamar la atención para que vuelvan la mirada hacia donde deben. Y a veces, como pastores, nos damos cuenta de que algún hermano empieza a deslizarse como en algún momento dijo algún pastor literal de ovejas, que una oveja se pierde porque de pronto está allí comiendo pasto y con la mirada en el piso ve un pastito un poco más allá y lo come, y luego mira otro pastito más allá y lo come, y cuando se da cuenta está muy lejos. A veces creo que tenemos una mala comprensión de la Escritura, porque cuando yo leo la Escritura, la Escritura nos habla del buen pastor y nos dice que el pastor deja las 99 y va y busca la una que se ha extraviado. Ahora, ¿has pensado que esas 100 era parte de las 99? Y que las 99 o las 100 eran cuidadas por el pastor.
¿Por qué el pastor permitió que una se escape? ¿O era mal pastor? No creo que sea mal pastor, porque el pastor deja las 99 para buscar a la una que se perdió. Ahora, ¿no debía el pastor cuidar a las 100? Claro que sí. Si es el buen pastor el que va y busca a la 100 que se ha perdido y la trae en sus hombros y la vuelve a poner a redil, ¿por qué decimos que es mal pastor porque se va una? No es mal pastor porque se va una. Tengo que hacerte entender, hermano, la pregunta es esta. ¿Dios permitirá que te desvíes? Piensa bien tu respuesta. ¿Dios permitirá que te desvíes? La respuesta es sí. Él permitirá que te desvíes. Yo no veo en la Biblia a Dios frenando a David. Cuando David pensó en qué bella que es Betsabé. No veo a Dios frenándolo cuando le dijeron, es casada. No veo a Dios frenándolo cuando le dijeron, no puedes matar a Urías. Dios se le apareció cuando David ya había tomado a Betsabé, matado a Urías, y se había casado con Betsabé fingiendo que en ese matrimonio ella había quedado embarazada. Dios no frenó a Sansón, no lo frenó. Como tampoco frenó a Demas, que amando al mundo, abandonó a Pablo. No los frenó. Dios nos ha puesto límite y nos dice, no traspases. Y nosotros decidimos traspasar. No es una barrera, es una marca que puedes traspasar. Y si la traspasas, Él hará que tú entiendas las consecuencias y estará con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo, que no lo fue a sacar del chiquero, lo esperaba con brazos de amor cuando él volviera, pero no lo fue a traer del chiquero, porque cuando tú decides irte, Dios permite que te vayas. No deja de amarte. Quiero que entiendas esto, porque como ya lo ha dicho alguien más, cada separación entre el hombre y Dios no es culpa de Dios. Dios jamás se separa del hombre. El hombre se separa de Dios. Y a más te alejas de Dios, más consecuencias hay. Porque no pusiste el ancla donde tenías que ponerla. Jesús es claro en este reproche. Ellas vieron señales y no se arrepintieron. Nosotros solemos creer que si no estamos cometiendo pecados groseros, todo está bien. Me pasa muchas veces que cuando le digo a alguien que sé abiertamente que se ha deslizado, ¿cómo estás? La respuesta es, bien. Estamos bien. Hermano, no te estás congregando. Estamos bien. Hermano, no estás sirviendo. Estamos bien. Hermano, no estás teniendo comunión con los demás hermanos. No te veo en las reuniones de comunión. Estamos bien. Hermano, no estás ofrendando. Tu economía no la estás volcando al Señor. Estamos bien. No estás bien. No estás bien, estás deslizándote en un camino descendente que te está alejando del Señor. Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48 lo siguiente. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se les pedirá. Hay que entender que hay una ley de demanda. A más hemos recibido del Señor, más el Señor nos exige. ¡Ay de ti, Corazín! Porque si hubieran visto las otras ciudades, lo que yo hice en medio de ti, ellas se hubieran arrepentido. Y el Señor nos dice a muchos de nosotros,
Si otros hubieran escuchado tantas prédicas como escuchaste vos, si hubieran escuchado tanta adoración como escuchaste vos, si hubieran tenido un pastor que los amara, un maestro que los amara, alguien que los exhortara y les dijera, estás yendo por mal camino, como te dije a ti, si alguien les hubiera reprendido una y otra vez, como te envié profetas y ministros para que te reprendan, no hubieran terminado tan mal como tú terminaste. ¿Por qué no nos gusta escuchar estas cosas? Porque nuestro corazón se ha ido alejando de Dios porque no ponemos un ancla. No estamos anclados en la roca que es Cristo. Debemos tener cuidado porque el verso 3 tiene una pregunta que no se puede responder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es, no escaparás. No escaparás. No se puede escapar del castigo, de la retribución, como nos dice el versículo 2, de toda transgresión y desobediencia, de ese castigo, si descuidamos una salvación tan grande. Esta salvación es tan grande porque es obra de Cristo. Es tan grande porque no hay otra. Tiene, creo, total relación con lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es tan grande porque no hay otra. No hay un plan alternativo. Dios no tiene dos planes de salvación. No te dice, mira, tengo a mi Hijo al cual voy a dar para que muera por ti. Pero si no te gusta esto y el camino angosto que Él te ofrece, capaz que puedes hacer una peregrinación virtual a Luján. Capaz que puedes tener tu propia religión, o ser un ateo, o ser un budista, o negar a Dios, y igual vas a llegar al cielo, porque todos los caminos conducen al cielo, como todos los caminos conducen a Roma. No, no hay plan alternativo, no hay plan B. O tomas a Cristo, o rechazas a Cristo. Si tomas a Cristo y vives para Cristo, tienes todo. Si rechazas a Cristo, tu vida no tiene sentido. El que pierde su vida por causa del Evangelio, ese la halla, pero el que resguarda su vida sin tomar a Cristo, ese la pierde. De nada sirve ganar el mundo y perder el alma. De nada sirve, dice la Escritura. No hay plan alternativo, querido amigo y hermano, no hay plan B. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No escaparemos. No escaparemos, como lo dije en otro momento. ¿Hacia dónde está enrumbada tu vida? Porque permíteme decirte que las corrientes en las que se nos ha depositado, porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, las corrientes son fuertes. Tú escuchas a diario música, ves televisión, películas, charlas con personas, lees diarios que tienen información mentirosa, que nos alejan de Dios, porque no ponemos un ancla firme en la palabra de Dios, en la Escritura y en la vida en santidad que Dios quiere. ¿No te llama la atención que haya creyentes que están a favor del aborto? ¿No leemos la misma Biblia? Claro que la leemos, pero se han dejado llevar por la corriente de la ideología, y la ideología los ha arrastrado y están a favor del aborto, de la eutanasia y de toda clase de malignidades, porque se dejaron llevar por la corriente. ¿O no sabes de iglesias evangélicas que tienen ministros que son homosexuales y donde se celebran matrimonios homosexuales? ¿No leemos la misma Biblia? Claro que la leemos, pero se han dejado arrastrar por la ideología, porque la ideología suena bien, es cómoda y corre con una presión tan fuerte que al menos que pongas el ancla en la palabra de Dios y en Cristo, serás arrastrado. Serás arrastrado. Hay gente que dejó de hacer lo que tenía que hacer, fue negligente, y hoy no está en la iglesia, y no congrega, y son hermanos que amamos muchísimo. Algunos de ellos han sido líderes, algunos de ellos han sido ministros del altar, músicos, predicadores, servidoras, que de pronto, o porque algo pasó, se dejaron llevar por la corriente y hoy no están donde debieran estar, porque se dejaron llevar por la corriente, porque no tiraron el ancla,
cuando la corriente empezaba a llevarlos. Date cuenta, hermano querido, si te está llevando la corriente de este mundo, es tiempo de que tires el ancla. Es tiempo de que te dejes ayudar. De que por favor escuches esta palabra de Dios. No está bien que un creyente no congregue. No está bien porque la Escritura dice que debemos congregar. No está bien que un creyente pueda tener una economía donde Dios lo bendice y no aporte al reino de Dios porque la Escritura dice que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Si yo tengo la capacidad económica de invertir todo mi dinero en otras cosas que me apasionan y no en Dios y no le doy nada al Señor, es obvio que me estoy deslizando porque mis recursos debieran tener en cuenta a Dios. Cuando mi vocabulario ha cambiado de tal manera que no se diferencia del de las personas que no creen en Dios, yo me he deslizado. Cuando mi manera de pensar empieza a ser permisiva a las cosas que Dios ha dicho que están mal, yo me he deslizado. Tengo que tirar el ancla. Tengo que pedir que venga una nave y me remolque nuevamente al puerto donde volveré a tirar el ancla porque me he ido lejos. Pide auxilio, por favor, te lo suplico. Es tiempo de que volvamos a Dios. Si en este tiempo final, si en este tiempo tan próximo al encuentro con el Señor, no prestamos atención y seguimos descuidando una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? No escaparás. Hay gente que no se da cuenta, que está tan cerca de la salvación, pero a la vez tan lejos. Porque no basta. No basta estar cerca del puerto si tú no tiras el ancla. Una de las cosas maravillosas sobre esto es que el hecho de poner el ancla en el puerto no significa que ya está todo. El manual del uso del ancla dice, y cada hora deberá cerciorarse su posición y notar que no se haya movido de donde estaba anclado, porque aún estando anclado está la posibilidad de que las corrientes, por su presión, puedan soltar el ancla. Si usted nota que ha habido un ligero movimiento, vuelva a tirar el ancla, porque si no se irá, y esto se debe hacer cada hora. ¿Qué nos quiere decir? Esto es el manual. Es el manual del marinero, estoy hablando del manual del marinero, pero ¿qué nos enseña? No te puedes confiar. No te puedes confiar, te lo digo con toda mi experiencia dolorosa, no te puedes confiar. Podemos deslizarnos. Y nos hemos deslizado. Y tú podrías estar deslizándote también. Tienes que revisar dónde estás. Hoy podría yo decirle a muchos hermanos, se han deslizado. Se han deslizado, están deslizándose. A algunos se los está llevando la corriente de manera impresionante, con una velocidad que parecen no darse cuenta. Están corriendo peligro. El Señor viene pronto y estamos jugando a ser cristianos. Debemos tener cuidado. En tercer lugar y último lugar, descuidar nuestra salvación es algo completamente irracional. El versículo 3 nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Por qué es irracional? En primer lugar, es irracional porque hay muchos que dicen creer en Cristo y al mismo tiempo viven rechazando la obra y las enseñanzas de Cristo. Repetiré esto. Hay muchos que dicen creer en Cristo, pero al mismo tiempo viven rechazando la obra y las enseñanzas de Cristo. El autor nos dice, no escaparemos si descuidamos esta salvación porque fue anunciada por el Señor. Cristo es el mensajero y el mensaje. Cristo nos ha anunciado que Él es el único camino, la única verdad y la única vida que necesitamos. Hay gente que dice yo creo en Cristo, pero abiertamente vive como si no creyera. Creer en Cristo significa tener una religión, pero no vivir para Él. Eso es lo que dicen cuando dicen yo creo en Cristo.
Con todo cariño digo, hay personas que tal vez están escuchando este mensaje y que han escuchado otros de nuestros mensajes y los comparten y dicen amén, pero no se juegan al 100% por el Señor. Estás tan cerca de la salvación y tan lejos a la vez. Cuidado, porque lo peor que te podría pasar es llegar un día a la presencia del Señor, y ojo, no digo al cielo, digo a la presencia del Señor, y que tú le digas: Señor, pero yo escuchaba a este pastor, yo escuchaba sus mensajes, los compartía, le ponía amén, buen mensaje, pastor. Y el Señor te dirá: yo no te mandé a hacer eso, te mandé a vivir para mí. Vivir para mí. Tú debes vivir para el Señor. El Señor quiere el 100% de tu vida, no que tú le dediques 45 minutos para escuchar un mensaje. No es eso lo que Él quiere. Él quiere que tu vida gire alrededor de Él, que todo tu ser gire alrededor de Él. Él es digno de eso. Él murió y resucitó para que tú seas libre del pecado. Él es digno de que tú gires alrededor de Él. Repetiré esto: Él es digno de que tú lo hagas. No hay nada ni nadie que haya pagado ese precio por ti. Tú debes y yo debo girar alrededor de Cristo. Es irracional rechazar el mensaje de Cristo. Es irracional rechazar el testimonio de los que oyeron el testimonio de Jesús y dieron fe de que era real. Nos dice la Escritura en el versículo 4 que este mensaje fue confirmado por quienes lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, Cristo predicó un mensaje que lo oyeron los apóstoles y los apóstoles dieron fe de que era así. Pero también rechazamos eso, rechazamos la Escritura. No queremos leerla, no queremos vivirla. Por último, es irracional porque rechazamos el poder de Dios. Nos dice este versículo 46 que Dios testificó juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios se manifestó en poder para que creyéramos. Como dice Juan 20:30 así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Las señales fueron dadas para que creamos en el poder de Cristo, literalmente. Cuando Cristo apareció no había Nuevo Testamento. Y su mensaje tuvo que ser ratificado con señales, con prodigios. Él dominó los vientos y el mar. Él resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, multiplicó el vino, el pan y los peces. Liberó a personas de situaciones completamente complejas y dolorosas. Cada milagro, cada señal, su muerte y su resurrección dan evidencia del poder de Dios, de la salvación que es posible en Dios, de que el único camino es Jesús. Ahora, si rehusamos creer esto, nos perdemos de todo. Repito, hay algunos que están muy cerca de la salvación, pero están tan lejos a la vez. Tienes que jugártela por Dios al 100%. Tienes que creer en Él con todo. Él quiere ocupar el trono de tu vida, no una parte. Debemos tirar las anclas una vez más para que encalle en la roca que es Cristo. Las corrientes de este mundo tienen poder para arrastrarnos, alejarnos de Dios y llevarnos tan lejos de Él que pueden causarnos dolorosos daños. Volvamos a ese lugar donde empezamos a deslizarnos y retomemos el camino. Cristo nos espera, pero debemos avanzar. Mira hacia atrás. Mira el puerto en el cual tú debías encallar tu vida. Mira el puerto y mira cuán lejos estás. Porque tú llegaste a puerto. Si llegaste a Cristo, tú llegaste a puerto. Debiste haber tirado las anclas
y quedarte firme en el puerto de la salvación, pero fuiste negligente tal vez, no tiraste las anclas. Hoy miras el puerto de lejos, tu comunión con Dios está a lo lejos, no lees tu Biblia, no oras, no ofrendas, no sirves, no te quieres juntar con los hermanos, no estás viviendo 100% para Dios, estás lejos del puerto. Bueno, vuelve y tira las anclas y permanece y tómate a la tarea de revisar hora a hora, día a día. ¿Estoy cerca del puerto? ¿Tengo la misma pasión por leer la Escritura? ¿Tengo la misma pasión por orar? ¿Sirvo al Señor con todo mi corazón? ¿Mi economía respalda la obra de Dios? ¿Amo estar en comunión con los hermanos? ¿Quiero vivir para la obra de Dios? ¿Anhelo ser un siervo o una sierva de Dios? Porque si tu respuesta es no a todo esto, te has deslizado y corres grave peligro. El Señor te envía este mensaje porque te ama y tiene misericordia de ti y espera que tú puedas volver a Él. Volvamos al Señor. Él será amplio en perdonar y en recibirnos y ayudarnos a estar firmes. Mi oración por tu vida es que puedas volver al Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima reunión aquí desde este lugar, desde Cristo nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga.